De recreo musical, seguimos con nuestro programa del domingo y hoy vamos a hablar, siempre decimos que nos gusta conversar de la gente que hace mucho y que hace bien en nuestra ciudad de Santa Fe. Y un 10 de diciembre del año 2018, en el día del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la vuelta a la democracia en Argentina, se inauguró el Museo de la Constitución Nacional, emplazado aquí en nuestra zona sur, a la vera del río. La verdad, una verdadera usina de ciudadanía que rinde honor a nuestra Carta Magna, aquí en Santa Fe, cuna de la Constitución. Por eso queríamos hablar, y está aquí con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo, a la presidenta de la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional, la doctora Mariela Uberti. Mariela, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, Luz, por la invitación. Un gusto estar hoy con vos acá. Mariela, contanos los orígenes de este Museo Parque de la Constitución. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el museo nació como una idea de un grupo de santafesinos que provenían de diferentes instituciones y partidos políticos. Se conforma en el 2012 una asociación civil que primero se llamó Parque Biblioteca de la Constitución, porque la idea era la constitución de un parque temático con una biblioteca. En el 2012 se pone la piedra fundamental que está en el parque a la entrada sobre la derecha, y luego esa idea se transforma con poco tiempo, porque entre el 2012 y el 2018 se decide la construcción de un museo que le rinda homenaje a la Carta Magna y que tiene unas particularidades muy importantes que a nosotros, los que estamos desde el 2012, nos gusta siempre contar, que es que se hizo una licitación con un concurso público para el diseño. Ese concurso lo ganan un equipo de arquitectos de la ciudad de Santa Fe. El diseño que habían hecho originariamente era un museo con más escala de luz que la que hoy tiene en realidad. Y después, a partir de la intendencia de José Corral, que lo toma con más fuerza al proyecto constructivo del edificio, se decide que el diseño museográfico se le encargue al estudio Berra. El señor Berra es oriundo de la ciudad de Sunchales, también de la provincia de Santa Fe, aunque su empresa estaba radicada en Buenos Aires y él también. Y se piensa un museo que no es un museo típico de objetos como los que nosotros podemos conocer en la ciudad, en la Argentina y en el mundo, sino que es un museo más bien con una visión sobre la aplicación de la tecnología para el conocimiento, destinado a que sea una inmersión en el sonido, en las imágenes, para todas las edades. Está pensado para que, sobre todo las escuelas, que tienen desde los primeros años hasta la finalización del secundario, que visitan la ciudad con motivo de otras propuestas académicas, culturales, educativas, pero también formativas en el hacer ciudadano, puedan disfrutar de este espacio. Y también es importante decir que los recursos con los que se construye el museo provienen tanto de la esfera pública, de los 3 niveles de gobierno, el local, el provincial y el nacional, y también de mucha participación de la ciudadanía, o sea, mucha producción privada en eso. Las empresas que trabajan son empresas de Santa Fe, los artistas que conforman algunas de las salas, como las salas de los bustos o las salas de los cuadros de las mujeres, son artistas santafesinos. El equipo de producción tecnológica que tenía el estudio Berra, también, por ejemplo, lo tenía Baglietto como sonidista, que es rosarino. Sí. Es decir, la satisfacción. El ADN es bien santafesino. El ADN es bien santafesino, azarosamente, porque el proyecto era nacional, o sea que podría haberlo ganado cualquier equipo de arquitectos, pero bueno, el diseño fue argentino. Y después, bueno, hubo un gran trabajo de lo que fueron en ese momento los equipos de técnicos del municipio, sobre todo los profesionales de arquitectura, que eran los que llevaron adelante este acomodamiento de lo que es el museo. Es una gran caja oscura
que contiene adentro este diseño pensado por el Estudio Ver. Bueno, yo te escuchaba y yo me decía, ¿cuánto profesionalismo en el diseño, en la construcción y en la creación? Y con una mirada a futuro. Sí, y voy pensando cosas mientras te voy contando. Además de la placa, lo primero que se inaugura es la Plaza Cívica. Siempre fue denominada Plaza Cívica, que es lo que está más próximo al río, que es un solado, un playón, en donde están los tres pilares que representan a los tres poderes clásicos de la Constitución Nacional, que están levemente inclinados. Eso también tiene que ver con cómo se pensaron las cosas, los tres poderes levemente inclinados hacia la estructura del museo, como diciendo, bueno, el poder está sometido a la Constitución. Y ese es un mensaje importante en tiempos en donde el apego a las normas es bastante poco frecuente. Sí, sí. Mariela, cuando los colegios recorren y demás, ¿qué es lo que más le llama la atención? Bueno, hay muchas cosas para decir que a los chicos les llaman la atención dependiendo de las edades. Primero los sorprende la piedra que está en el ingreso al museo. Esa piedra representa en técnicos constructivos el acercarse a la tierra. Es un gran bloque de piedra que tiene estampado en el frente una parte del preámbulo de la Constitución Nacional. Está rodeado por unos vidrios, pero si uno se acerca al vidrio y mira hacia abajo, puede ver las simientes de la tierra. Algo que tiene que ver con el diseño, que me parece que también es importante, es que se pensó no alterar la fisonomía de esa zona del parque, y fundamentalmente dejarlo previsto para que cuando el agua avanza, porque el río crece o por las lluvias, eso que tiene distintos niveles y donde hay espacios en donde hay más vegetación propia de la zona costera, puedan convivir pacíficamente con el ingreso y el egreso de las aguas. Entonces, creo que la primera impresión es eso, porque es imponente la piedra, es muy grande. Y después, bueno, viene una sala que se llama la Sala de Señales, que representa la historia de los instrumentos jurídicos más importantes en el mundo. Ese es, digamos, lo más parecido a la sala de objetos, porque lo que hay ahí son objetos expuestos y textos cortos. Y después creo que lo llama la atención el diseño de lo que se llama la Sala de la Grieta, que fue que literalmente hay una grieta en el camino que representa la historia de la Argentina, el enfrentamiento de unitarios y federales. Los bustos que representan a los unitarios y federales están de espaldas al visitante, al caminante, pero enfrente de cada busto hay espejos, o sea que uno puede ver las caras de las personas que están representadas, y tienen intercalados paneles donde está la descripción de los pactos preexistentes. Es decir, el museo tiene sobre todo una narrativa muy compacta en el proceso histórico. El preámbulo primero, luego viene esta sala de las señales, donde hay documentos, por ejemplo, nuestra primera Constitución santafesina, el Estatuto de López, pero bueno, hay otros documentos históricos del mundo. Hay una réplica del Código de Hammurabi que fue comprada en el Museo del Louvre y importada hasta estas tierras. Y yo creo que eso es lo que más le llama la atención a los chicos. Y después, al final del recorrido, que es una sala que quedó prevista para ir sumando los distintos procesos constitucionales, el piso está estampado con el diseño de la zona sur de la ciudad, que es el casco histórico, y ellos tienen unas tablets para jugar y descubrir distintos sitios de la ciudad, que bueno, para los que no son santafesinos o no son de la ciudad de Santa Fe, es conocer de otro modo algunos sectores emblemáticos del casco histórico. Qué narrativa que tiene el museo, ¿no? Qué bien armado, qué bien logrado que está. Sí, y eso también fue un gran trabajo de muchísima gente. Me gustaría contar y resaltar que durante las presidencias de Gustavo Vítor y de Adriana Chuchín Molina, el museo tuvo ese auge hasta el 2018. Después, bueno, obviamente continuaron
distintas presidencias, pero hasta el momento de la inauguración, pero trabajaron equipos de historiadores, constitucionalistas, gentes vinculadas con el arte. Por ejemplo, la donación de Miriam Roviano de los cuadros que representan a las mujeres que fueron parte de ese proceso histórico y que representan a distintos personajes propios de la época. Me parece que son elementos importantes para contar, porque el proceso constitucional no es solamente el texto de una norma que va sufriendo adaptaciones a lo largo del tiempo, sino que es también todo un conjunto de una sociedad que hace que esos hechos sean posibles y esos acontecimientos históricos están reflejados en el museo. ¿Hay a nivel nacional otro museo así similar? Con estas características, con esta impronta. Que represente la Constitución, no, este es el único museo. Y Gustavo Vittori siempre dice que es un tributo a la norma más importante que tiene el Estado argentino, y que así como Tucumán tiene la casita de Tucumán, que representa un proceso histórico en particular, o Rosario tiene el Museo de la Bandera, que representa otro proceso histórico importante, Santa Fe necesitaba tener este espacio, porque es aquí en donde se gesta el Estado argentino en términos como lo conocemos hoy, y el nacimiento del Estado a partir de tener una norma constitucional que en ese momento la ciudad era absolutamente diferente de como la conocemos ahora. Las calles eran de arena, había muy poco construido, las construcciones eran bajas con techos de teja, no es lo que el visitante puede ver ahora, pero sí todo eso está representado. Otra cosa que les gusta mucho a los chicos es la maqueta, que es una maqueta interactiva que representa el río, lo que había de construcción en el casco histórico, y que va teniendo una interacción porque va mostrando cómo las lavanderas van al río, muestra cuando la ciudad es asediada en los ataques, tiene un gran contenido de luz y sonido que los atrapa por unos 10-15 minutos mientras transcurre ese relato, a todos mirando lo que sucede, que es la maqueta más grande que existe de representación en un espacio museográfico. Y pensar que todo eso es hablar de la Constitución, de la norma más importante, la norma que nos rige, a partir de ahí todas las demás, pero es el origen de nuestra organización nacional, y poder brindárselo a los chicos, a los jóvenes, que lo deben hacer tangible, porque a veces tan etéreo hablar, tan abstracto, pero que ahí lo deben hacer tangible. Bueno, gran parte del trabajo que se hizo, te digo, no solo con la municipalidad, sino con todas estas otras personas que colaboraron de manera gratuita para la construcción, por ejemplo, de los fascículos de Aula Ciudad y de la preparación para quienes fueron los primeros mediadores o comunicadores, lo que nosotros decimos vulgarmente los guías del museo, tenía que ver con una preparación integral, no solo de lo que sería el contenido teórico de la Constitución y sus sucesivas reformas, sino de todos estos otros aditamentos que tienen que ver con contar qué es el parque, por qué se elige ese lugar. Ese lugar era el volcadero municipal, y la provincia dona esas hectáreas, 17 hectáreas, a la ciudad de Santa Fe para la construcción del museo. Y es esa evolución de un lugar que representa una norma jurídica, pero que también dialoga con el paisaje, que dialoga con el medio, con el río, que es el lugar por donde algunos convencionales llegaron en 1853 a Santa Fe. Es también una forma de reconocer a un hito histórico sobre el que los santafesinos nos sentimos orgullosos, pero que además para la ciudad de Santa Fe es darle como una impronta, una fuerza, decir, en esta ciudad nace la Constitución, pero también se llevan adelante casi todas las reformas constitucionales, salvo una en Buenos Aires, las demás se hicieron aquí. Estás desde los orígenes en la formación de este Museo Parque, ahora como presidenta. ¿Cuál fue tu mejor experiencia, emoción, el momento que vos decís, por eso estoy acá, vale la pena?
Uy, son muchas. A ver, si tuviera que decir alguna, me parece que la más importante tiene que ver con el momento en el que se hace la jura de la Constitución por las escuelas secundarias, que por primera vez, voy un poquito más atrás, la jura de la promesa de lealtad a la Constitución se empezó a hacer desde la Plaza Cívica. La primera vez que se hace en la Plaza Cívica. Esto se celebra siempre el día hábil posterior al 1 de mayo, porque el 1 de mayo, además de ser el Día Internacional del Trabajador, es el Día de la Constitución. La primera ley decía que ley nacional, ¿no?, que las provincias debían adherir, y invitaba a los ministerios de educación, o como se denominaran en cada una de las provincias, a generar procesos de aprendizajes y de conocimientos vinculados y a que los estudiantes juraran la Constitución. Después esa ley se reforma por iniciativa del entonces senador Perotti al final de su mandato, y pasa a ser obligatorio para los terceros años de las escuelas secundarias. Entonces quizás los dos momentos más importantes son ese primer momento de la jura de la Constitución en la Plaza Cívica, y el otro importante diría que es el del, estamos en el 2025, el del 2024, creo que fue el 2 de mayo del 2024, que ya se hace en la explanada de la cantidad de chicos que había muchas escuelas secundarias, y realmente fue muy importante porque intervenían no solo el Ministerio de Educación con la preparación de las escuelas previamente y para que ese momento tuviera un sentido, sino todo el folclore que había, en cierto modo, y la algarabía, y porque además en ese momento, como también era el aniversario de la reforma de 1994, estuvieron presentes algunos ex convencionales de 1994 que eran representantes de la provincia de Santa Fe. Entonces tuvo una emotividad por eso, porque fue la primera vez que se hacía así tan amplio y tan grande en ese espacio. Mariela, ya para ir terminando y aprovechando que la audiencia de la radio se extiende al interior de la provincia, aquellos que quieran venir y visitar, ¿en qué horarios, cómo lo pueden hacer? Bueno, los horarios dependen también, el museo es administrado por la Municipalidad de Santa Fe, que tiene en su página oficial las formas de contacto. Existe un turnero, le decimos nosotros, porque es el modo en el que las escuelas o las instituciones pueden solicitar el turno. Tiene una cantidad importante de visitas, perdí ya el dato de las estadísticas, pero tiene un número importante de visitas de escuelas de toda la provincia y de otras provincias que vienen de visita a Santa Fe, porque el recorrido histórico del casco histórico incluye también la visita al museo. O sea, no solamente conocen la Casa de Gobierno, la legislatura, las iglesias más importantes, los museos que están en la zona, sino que también se desplazan hacia el Museo de la Constitución y aprovechan el parque porque tiene mucho lugar para que los chicos puedan estar ahí y disfrutar. Fantástico. Mariela, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Siempre un verdadero placer. Conversábamos así con la doctora Mariela Uberti, presidenta de la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional.